Tres. Hola, buenos días, profesora y los que nos estén escuchando. Mi nombre es Enrique Canek Montarmaceda y hoy les vamos a presentar sobre la ruta seda. Hola, mi nombre es Freddy García Aguilas y como ya lo mencionó mi compañero, el día de hoy vamos a dar una breve explicación sobre los antecedentes, el desarrollo, la actualidad y nuestra postura o nuestros pensamientos sobre cómo México puede involucrarse o ser parte de esto, sobre la ruta seda. 2. Como ya se conoce, en el pasado las grandes civilizaciones o las primeras civilizaciones tuvieron grandes rutas comerciales. Entre ellas, una de las más importantes y más destacadas de Europa y Asia es la ruta seda. Países importantes como China, India, Grecia, Persia y Roma se vieron involucrados en esta. ¿Qué quiere decir? Que tenían convenios o intercambios sobre religión, cultura, recursos e inventos de cada una de esas civilizaciones. El tiempo en el que se creó fue desde el siglo I a.C. y tuvo una duración hasta 1453 después de Cristo. Fue una ruta comercial en la cual hubo estos intercambios. Esto se originó ya que en esos tiempos, como se conoce, no había avances tecnológicos y esto se hizo mediante comparto de recursos, materiales y también esto fue una parte importante también de la guerra porque también tiene historia en esta parte, ya que estos se usaban como mensajeros para transmitir mensajes, para que vaya la redundancia, y el cambio de recursos, ya sea entre naciones aliadas o entre convenios que tenían, ya sea de plata, oro, cobre, entre otros. 3. El desarrollo de la ruta seda. Como ya lo mencionamos, los países importantes fueron China, India, Grecia, Persia y Roma. ¿Qué quiere decir? Que fue una gran parte de Asia y una gran parte importante de Europa. Pero estos países tenían cada uno sus respectivos aportes a esta ruta. Para empezar, India lo que sumó, o una de las cosas más importantes que sumó, fue la religión y en este caso el budismo. China, por su lado, tuvo 5 inventos importantes. El número 1 fue el papel, que como ya lo mencionó mi compañero, fue un punto vital para los mensajes que había en esa época. El número 2, la imprenta, el compás, la seda, y yo creo que el más importante en este caso sería la pólvora, ya que, como ya lo había mencionado mi compañero, en estos tiempos era muy común lo de tener guerras entre civilizaciones por tener los recursos que las otras tienen. Esta ruta lo que hizo fue el intercambio de cosas sin la necesidad de poner una guerra por encima. Y otra cosa muy importante es que la expansión mongólica dio estabilidad política sobre el siglo XIII y el siglo XIV. Sí, también impuso como que disputas porque ya que traes más materiales, más naciones querían tener esos materiales, naciones enemigas. Y esta ruta, pues ahora sí, como se puede decir, se alió y para tener más recursos, se compartían los recursos, básicamente. Y también la ruta que un intercambio multicultural y también un choque multicultural, que hasta hoy en día lo vemos ya sea en Asia, en Norteamérica, en Europa, es un choque, son las consecuencias. Pero lo que trajo fue el desarrollo, sin duda alguna, de Europa. Avanzamos drásticamente gracias a ese intercambio de ideas, materiales y entre otros. También, como dato curioso, ahora sí que sería que ahora la ruta se puede decir que ya no está tan presente, ya que se hace más que nada a la actualidad y a los recursos. Como ya lo mencionó mi compañero, ¿qué trajo la ruta seda? Al día de hoy tenemos las fuentes o los comercios entre países importantes en los cuales el principal aporte es la tecnología. Ahora vamos a transcurrir o vamos a viajar en el tiempo a estas épocas. El papel, la imprenta, el compás, al día de hoy lo vemos como, bueno, X, ¿no? Algo que es común. En ese momento fue un invento y fue un descubrimiento para las otras grandes naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que los países que no tenían acceso a ese producto, a ese recurso, querían tenerlo. No importaba si tenían que crear una guerra para conseguirlo. Como ya lo mencioné, la pólvora fue fundamental, porque cuando muchos peleaban con hachas o armas de primer grado, ellos se avanzaron y crearon la pólvora. ¿Qué quiere decir esto? Que su fuerza
militar fue superior. De igual manera, en todo esto entra lo que es las famosas fiestas chinas, en el cual la pólvora igual se vio como un espectáculo, el cual traía un poco de turismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ruta Seda fue un gran intercambio multicultural por 15 siglos entre Asia y Europa, que da una revolución y una evolución de estos continentes. De igual manera, es importante decir que cómo una ruta puede durar tanto tiempo, ya que el intercambio o el choque cultural es bastante al haber involucrado bastantes países, pero lo importante es cómo lograron hacer que desde China llegara recursos hasta Roma, Italia o Grecia. Es lo increíble y en cómo se puede ver sus aportes de cada una de ellas. También como dato curioso, ahora sí que como la ruta seda es de China al norte de África, se beneficiaron más unos de otros, ya que China creció exponencialmente y África tuvo un declive por momentos. También se dejó esto, ya que en la actualidad navegamos con muchas tecnologías, básicamente ya no se tiene que mandar a alguien por mensaje, ya tenemos como internet, se empezaron con los fax y entre otros. Y empezando con la actualidad, que ahora sí nos remontamos en el 2003, ya casi hace 10 años, y en el país de China, otra vez. Y en el primer punto que vamos a ver con los tres es franja económica de la ruta seda. ¿Qué significa esto? Que China, tras años y siglos de abandonar esta ruta seda, la volvió a retomar con fines económicos y para que crezca exponencialmente el dinero que tiene. Básicamente involucrando a los países que ya estaban o los países que normalmente son las fuentes económicas más grandes del mundo actualmente, ya que la ruta seda sí está en Europa, pero las demás naciones pueden aportar y ganancias sobre eso. También una ventaja de esto, se podría decir que va a crecer su economía. Puede ser que crezca y a la vez una desventaja, ya que si esta ruta seda tiene un modelo antiguo y no funciona, de verdad va a decrecer su economía y va a perder bastante dinero, ya que tiene que poner personal humano, infraestructura, tecnologías y más que nada los contactos que quieran convencer a los países, ya que es fácil convencer a un país así pequeño que básicamente quiere crecer a un país que ya tiene su economía ya a lo alto, o sea que es difícilmente convencer, ya que esta ruta va a atravesar por los países más importantes y convencerlos ahora sí que es una tarea muy difícil para ellos. Pero con los convenios que tiene China y lo socialmente que es, y que está ahorita con la economía a la par de Estados Unidos, pues se ha logrado básicamente y ha logrado que se dé bien en este proyecto. De igual manera, el segundo punto que toman en la actualidad es la ruta de la seda marítima del siglo XX. Como ya lo dijo mi compañero, están arriesgando bastante, ya que aquí hubo una inversión de 40 billones de euros para que se diera esto, porque tuvieron que crear más infraestructura marítima, invertir en más barcos de exportación, invertir en convenios, papeleo y todo ese tipo de cosas que se tiene que hacer al día de hoy para que se pueda dar el comercio. Estas dos van de la mano, pero el beneficiario, como ya lo dijo mi compañero, es China. La franja económica de la ruta de seda es prácticamente la zona terrestre de la ruta. ¿Qué quiere decir esto? Que Asia y parte de Europa están teniendo convenios o comercializando sus productos, recursos, tecnología y bienes. Pero la zona marítima es mucho más rápida, ya que te ahorra lo que es el tráfico de lo que hay en la ciudad o las carreteras. Es por eso que tienen estas dos alternativas, que sería la zona terrestre y la zona marítima. Y como último punto, y yo creo que el más importante, es el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Que China abrió un banco el cual le da, por decirlo así, créditos a pequeños países que quieren empezar a crecer. Todo esto beneficiándose a él con economía, infraestructura y teniendo a países aliados a los cuales sabe que si llegara a pasar algo o tuvieran alguna problemática, serían parte de él. Entonces nosotros pensamos que el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura es el más importante. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue siendo la parte o la ruta es Europa y Asia,
y teniendo más en cuenta o por encima a China. Para terminar, nuestras visiones y por lo evidente que esta ruta seda puede beneficiar ahora sí que a nuestro país México y a las demás ciudades de Sudáfrica o Norteamérica. Básicamente mis puntos es más conexiones fuertes entre países. Básicamente esto, si ya tenemos una buena relación, imagínense con esta ruta seda, va a ser más estrecha, va a ser más amigable, vamos a tener más, ahora sí que nos van a compartir recursos y nosotros igual. Y también más expansión económica. Nuestra economía puede crecer bastante, más que nada por nuestro México y que tenemos unos buenos recursos, solo que hay que aprovecharlos y hay que tener buenos convenios con los demás países para que llegue nuestro producto allá. Y el tercero, más creación de productos. Esto puede dar a pie a nuevas innovaciones en el tema de productos porque nos van a compartir las ideas, ellos a nosotros, nosotros a ellos, y esto puede ser de verdad muy grande, ya sea tecnológico, ahora sí que las prendas de vestir, los teléfonos, por ejemplo, la educación también puede afectar bastante. Bueno, ya para cerrar, creo que es importante el tener en cuenta que México ya tiene convenios con países como Canadá y Estados Unidos y prácticamente Latinoamérica, pero creo que tiene que hacerse parte de esta o alguna otra ruta comercial con países europeos y principalmente países asiáticos. ¿Por qué? Porque la tecnología varía sobre cada uno de los países. China, en lo personal, siento que es uno de los más grandes exportadores de buena tecnología. Entonces, si México lograra hacerse parte, no tal vez de la ruta seda, sino de tal vez un convenio con estos países asiáticos europeos, tendría un gran avance tecnológico, un gran avance económico y un gran avance exponencial en el aspecto de también crear sus propios recursos. Sin más que decir, creo que sería todo.